Raúl Latorre, para que nos comentes un poco, Evelyn, y también con más detalles acerca de la promulgación de la ley de gasto cero para los pacientes hospitalizados por COVID-19. Buenas tardes, contigo. Buenas tardes. Asimismo, Angie, ya llegamos junto al diputado Raúl Latorre para que nos explique mejor en qué consiste este proyecto ya aprobado, promulgado, arancel o gasto cero, podemos decir, para los pacientes con COVID-19. Y para entender mejor, ¿verdad?, de manera detallada, doctor, gracias por recibirnos. No, por favor, ya un gusto. Evelyn, Carlos, Angie, un gusto compartir con ustedes, con toda la audiencia de C9N. La verdad que COVID Gasto Cero representa un paso más en la búsqueda de la atención integral y su total cobertura del Estado para los pacientes con COVID. Todos somos conscientes de las tremendas repercusiones que está teniendo nuestra gente, y no solo en nuestro país, sino en el mundo entero, tanto a nivel sanitario como en materia económica, al enfrentar esta dura pandemia por el COVID-19. Dentro de ese entendimiento es que presentamos este proyecto de ley COVID Gasto Cero, que buscaba aumentar la cobertura que viene del Estado para estos pacientes con COVID, entendiendo que de por sí nuestra población está lastimada desde el punto de vista económico por la reducción de sus actividades en base a esta pandemia, y cuando tiene que enfrentar situaciones como internaciones, los altísimos costos de medicamentos, debemos buscar todos los elementos, todas las herramientas y toda la creatividad para hacer un poco más fácil la vida de la gente al enfrentar este mal. Ese es el espíritu de COVID Gasto Cero, que a Dios gracias fue promulgado el día de ayer por el Ejecutivo, y sencillamente aguardamos su reglamentación en este momento. Para la reglamentación, ¿en cuánto tiempo más podríamos tener el ok final, podemos decir? Y a partir de allí, entonces, ¿esto beneficiará a la ciudadanía? Es así. De hecho, que el COVID Gasto Cero en su versión definitiva establecía 7 días para la reglamentación, 7 días más que tiene el Ejecutivo para plantear esa reglamentación. No obstante, esto sí hay que decirlo, que lo haya promulgado y no haya sido sujeto del veto de este proyecto de ley, representa el espíritu del Ejecutivo de acompañar esta iniciativa. ¿Qué sector de la población será beneficiado, doctor? Todos aquellos pacientes del Hospital de Clínicas, del Ministerio de Salud, del Instituto de Previsión Social, o los pacientes que hayan sido derivados al sector privado a través de salud pública por la no disponibilidad de camas, van a poder acogerse a esta nueva ley. Nosotros lo que buscamos es que COVID Gasto Cero busca que la cobertura integral, tanto de internación, de medicamentos y de los estudios auxiliares de diagnóstico que puedan requerir tomografías, resonancias, laboratorios, ya sean cubiertos desde el momento de la internación a sala común. Existió una complementariedad con un planteamiento que acompañamos también del Senado, que buscaba aumentar la cobertura en terapia intensiva. COVID Gasto Cero plantea la cobertura ya desde la sala común, de manera que los diferentes gastos que pueda sufrir el paciente cuando va a una internación, recordando de que los gastos en las salas comunes también están siendo abultados, y en muchos casos por la saturación existente en las terapias intensivas, tanto el tratamiento en la sala común como el tratamiento en las terapias intermedias tiende a ser un poco más complejo de lo que normalmente era, situación que también agrava la situación de los costos. Dentro de ese entendimiento, COVID Gasto Cero dice el Estado debe cubrir todos los gastos de los pacientes por COVID ya desde la internación en sala común. Ahora, ¿existe una serie de protocolos, requisitos que debe cumplir la gente para acceder a esto? De ninguna manera. Justamente lo que buscó COVID Gasto Cero en su versión definitiva es ahorrarle todos los trámites al ciudadano, de manera que el Ministerio de Salud Pública, que va a ser el ente rector de este proceso, el ente rector de este nuevo planteamiento de ley, sea el responsable de generar esa cobertura integral en las diferentes dimensiones, desde la internación, pasando por los medicamentos, hasta cualquier estudio que el paciente pueda requerir. Entonces, doctor, ya mismo, hablando de IPS, poniendo un ejemplo para que la gente entienda mejor, ya no habrá este problema que tenemos actualmente de que faltan medicamentos, deben ir a farmacias externas, ya serían completamente abarcados allí en cada centro asistencial. COVID Gasto Cero plantea un financiamiento y plantea que el Estado se haga cargo de todos los gastos de ese paciente, ya sea que esté ahí o ya sea que tenga que ir a un sanatorio privado en una sala común porque ya no había lugar en el Instituto de Previsión Social o ya no había lugar en clínicas o el Ministerio de Salud, y COVID Gasto Cero
plantea y fondea el financiamiento de las diferentes dimensiones o asistencias que el paciente pueda requerir. Este beneficio para los ciudadanos, doctor, ¿tiene un límite, un alcance limitado? El planteamiento que hicimos no contempla un límite de montos, no contempla un límite de integrantes familiares. Me consultaban también si el hermano tuvo, el papá no puede ser cubierto. Finalmente el papá puede tener COVID, la mamá puede tener COVID, el hijo puede tener COVID o el hermano. Todos necesitan asistencia y en este momento tan sensible el Estado debe respaldar a la familia paraguaya. Ese es el espíritu de COVID Gasto Cero, entender de que la salud es un bien público, de ninguna manera una mercancía y que es una garantía que debe dar el Estado paraguayo. ¿Cuándo presentó este proyecto al Congreso? Lo presentamos el 7 de abril, el Día de la Salud, el Día Mundial de la Salud, en conmemoración y en el entendimiento de que teníamos que hacer mayores esfuerzos y de que teníamos que utilizar todas las herramientas y toda nuestra creatividad buscando aliviar a la ciudadanía paraguaya ante esta situación. Realmente una oportunidad bastante importante para la ciudadanía en general. Carlos, Angie, no sé si tienen alguna consulta desde piso y bueno, esperar entonces a que esto esté vigente y ya las personas puedan acceder directamente a esto, sin trámites, sin ninguna gestión. Bueno, importante la aclaración. Se promulgó, creo que ayer. Y esto sí tiene, decía él, una semana al Ejecutivo para la reglamentación y la puesta en vigencia efectiva de esta ley. Así es, Carlos, exactamente. Tenemos entonces una semana para esperar y que se dé la reglamentación. Contamos desde ayer, jueves, donde se daba la promulgación. ¿Entendimos bien, doctor? Es así, exactamente, Evelyn. Es una semana el tiempo que estipula el propio planteamiento legal para que pueda ser reglamentado y a partir de esa reglamentación, naturalmente, que la ciudadanía paraguaya pueda acogerse a ese beneficio para enfrentar de mejor manera esta difícil situación. Y repasar entonces los centros asistenciales, IPS, clínicas, por ejemplo, o mismo si se dan derivaciones cuando el paciente pasa a un sanatorio, por ejemplo, esto también estaría abarcando. Sí. Evelyn, también otro punto importante, no sé si es que ya destacó eso el diputado Latorre acerca de la fuente de financiamiento, qué recursos van a utilizar para poder paliar estos gastos. Importante esa consulta, Angie, si nos puede explicar acá el doctor en cuanto al monto, ¿verdad? El gasto, ¿de dónde sale el dinero para cubrir lo que implica esto? Sí, la fuente de financiamiento fue modificada en el Senado. En principio se planteaban diferentes herramientas, entre ellas presupuesto de obras públicas, porque entendimos nosotros de que era más importante en este momento, más allá de que es bueno hacer caminos, la gente necesita medicamentos y no se puede inyectar asfalto a las venas, entre otras fuentes de financiamiento como los remanentes del fondo de emergencias que fue establecido específicamente para enfrentar a esta situación. El Senado hizo una modificación y finalmente la fuente de financiamiento remanente es lo que quedó del fondo de emergencia que va a ser utilizado para ayudar al financiamiento de los pacientes en esta situación. Ahí está entonces la respuesta a tu consulta, Angie. No sé si tienen algún otro punto que quedó pendiente aclarar. No, está perfecta la explicación. Le agradecemos mucho al legislador, al diputado Latorre y a esperar dentro de 6-7 días más que el Ejecutivo finalmente pueda reglamentar y se pueda ejecutar. Muchas familias realmente desesperadas por la falta de dinero para costear algunos medicamentos, principalmente incluso en el sector de los hospitales públicos, sí. Y ni qué decir en los privados. No, realmente una situación desesperante y ojalá de que este proyecto de ley ya ahora con su promulgación y luego ya con el alcance correspondiente pueda dar también una respuesta a todas estas familias que están buscando realmente una respuesta y por sobre todo poder costear los altos costos en terapia intensiva y también de algún tipo de internación por COVID-19. Muchísimas gracias, Evelyn. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Evelyn.